casa editorial Lo que Importa presenta Lo que Importa con Daniel Matamala. En el episodio de hoy, 2, 3, muchos Bukeles. Conversamos con Lisa Zanotti, investigadora del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha, y con Óscar Martínez, periodista salvadoreño. Lo que Importa es presentado por Turismo City. El capítulo de hoy de Lo que Importa se titula 2, 3, muchos Bukeles. Es una cita a una célebre frase del Che Guevara, su llamamiento a crear 2, 3, muchos Vietnam, con que pedía copiar la experiencia revolucionaria en toda América Latina y en el mundo, un llamado que se tomó muy en serio al punto de irse a Bolivia, donde murió intentando replicar esa experiencia guerrillera. Puede parecer contraintuitivo usar para Bukele una frase del Che Guevara, pero es que hasta hace poco el líder más admirado por la ultraderecha de América Latina hablaba con admiración del Che Guevara, de Fidel Castro y de la Revolución Cubana. Bukele se abrió paso en la política en la agencia publicitaria de su padre, haciéndole las campañas políticas al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el FMLN, la exguerrilla izquierdista que luchó en la huella del Che, para crear otro Vietnam en El Salvador. Ese primer Bukele se definía como un izquierdista radical. Tuiteaba citando frases célebres del Che y deseándole feliz cumpleaños Che en el día de su natalicio, y hablaba con admiración de los avances sociales de la Revolución Cubana, de Chávez y de Nicaragua. Luego, este hábil publicista inventó un segundo Bukele. Entendió que había una oportunidad en salirse del FMLN y correr como un outsider, como un presidente joven y millennial que se decía contrario a cualquier ideología. Llegó a la presidencia, se sacó una selfie en la ONU, pactó con las pandillas violentas y luego rompió con ellas e inventó el personaje que conocemos hoy, el que se ha hecho famoso en todo el mundo, el tercer Bukele. Este tercer Bukele logró destruir a las pandillas. Está alineado con la ola global de la ultraderecha, es profundamente conservador, eliminó todas las limitaciones a su poder, se hizo reelegir contra la Constitución, mantiene encarceladas a miles de personas, muchos pandilleros, muchos civiles inocentes, sin juicio y sin derecho a defensa, controla en su puño su país y es admirado e imitado en toda América Latina. Y así se ha ido extendiendo la idea de crear 2, 3, muchos Bukeles en toda la región. Después de los triunfos de la derecha en Perú y en Colombia, la región casi completa está en manos de la derecha y en general de una derecha radical y muy extrema. Salvo Brasil, donde el envejecido y debilitado Lula va a enfrentar al hijo de Bolsonaro en unas reñidas elecciones en algunos meses. Uruguay, donde gobierna el Frente Amplio, y, Venezuela, que es algo así como un protectorado chavista de Trump. El resto, Sudamérica completa, ha girado hacia la derecha. Cada líder es distinto. El libertario Milei en Argentina, el conservador Kast en Chile, el magnate Noboa en Ecuador, y ahora se suman a ese club los ganadores de las últimas elecciones, la hija del exdictador Fujimori en Perú y el outsider de la Espriella en Colombia. Pero todos ellos declaran su admiración y su voluntad de imitar las políticas de seguridad de Nayib Bukele. Y es que Bukele ha capturado la imaginación de una región asolada por la violencia, la delincuencia y las redes de criminalidad. No solamente es muy popular en su país, lo sigue siendo, también lo es en toda la región. Y no es difícil entender por qué. A diferencia de los expertos que hablan sobre estrategias complejas y planes a largo plazo, Bukele ofrece una solución simple y rápida. En su mundo todo es muy sencillo. Solo se necesita darle el poder total a un hombre fuerte, con carácter y con decisión. Alguien a quien no le tiemble la mano. Hay que hacer cárceles muy grandes, agarrar a todos los malos y meterlos ahí. Listo. Fin de la historia. Es muy simple. De un lado están los buenos, o sea, él. Del otro lado están los malos, los delincuentes apoyados por políticos corruptos, por organizaciones de derechos humanos, por periodistas, por investigadores, por las Naciones Unidas. Estás de un lado o del otro. Si criticas a Bukele, si lo investigas, si lo denuncias, estás del lado de los delincuentes.
La reciente elección de Abelardo de la Espriella en Colombia, el segundo país más poblado de Sudamérica, muestra el magnetismo que tiene este fenómeno. De la Espriella se construyó a imagen y semejanza de Bukele, desde el jockey y la barba cuidadosamente recortada hasta su estrategia de redes sociales y sus promesas de frenar la violencia usando la mano dura y los encarcelamientos masivos, construyendo 10 megacárceles iguales a las de Bukele. Prometió resolver la violencia en 90 días, trató de débil a la derecha tradicional, pasó a la segunda vuelta y derrotó por una diferencia mínima al candidato de la izquierda. ¿Es posible y es deseable replicar este fenómeno? ¿Convertir a América Latina en 2, 3, muchos Bukeles? Vamos a hablar de eso en profundidad hoy, pero permítanme adelantar solo algunos puntos. El primero es que intentar copiar su experiencia es inútil, porque El Salvador es un país minúsculo, el pulgarcito de América, como le decía Gabriela Mistral, y muy pobre, con una economía primitiva. Las maras que Bukele derrotó eran también muy pobres y primitivas. Vivían de una economía de subsistencia gracias al control territorial de barrios miserables que sometían usando una violencia extrema para cobrar pequeñas extorsiones. Las maras causaban muerte y terror, pero eran débiles. No lideraban grandes redes internacionales de narcotráfico y de economía ilegal. Combatirlos no tiene nada que ver ni en escala ni en estrategia con los desafíos del crimen transnacional que enfrentan países grandes como Colombia, Perú o Ecuador, especialmente Colombia, que tiene décadas de violencia en que se mezclan guerrillas rurales, narcotráfico a gran escala, paramilitares, minería ilegal, contrabando, todo esto en un país inmenso con grandes extensiones que han estado por décadas fuera del control del Estado. De hecho, ya tenemos la experiencia de Ecuador. Allí Daniel Noboa prometió copiar la receta de Bukele. En enero de 2024 declaró el conflicto armado interno por primera vez en la historia del país. Entregó a los militares el control de las calles y de las cárceles y contrató a los asesores de Bukele para copiar su cárcel, que él mismo inauguró con esa misma puesta en escena de presos arrodillados y rapados. 2 años después, la violencia en Ecuador está peor. Registró el año pasado 9.268 homicidios, la cifra más alta de su historia. Las extorsiones, los secuestros, el control territorial de bandas criminales han crecido y hoy Ecuador se ha convertido en el país más inseguro de América Latina. El problema es que Ecuador no enfrenta pandillas territoriales como las de El Salvador, sino economías criminales transnacionales. El problema no es eliminar pandilleros, esa sería la parte fácil. El problema es desarmar estructuras económicas que operan fuera de la ley y financian con un enorme flujo de dinero esta violencia. No es tan simple. No es cosa solo de carácter, de hablar duro o de hacer videos populares para TikTok. Así lo están aprendiendo también presidentes como el de Chile, que hizo campaña copiando las estrategias de seguridad de Bukele para luego relativizar u olvidar esas promesas. Una cosa es posar de Bukele en campaña, otra es cumplir con expulsar a todos los migrantes irregulares, algo que, según sabemos ahora, era una metáfora, o bien desplegar los militares en las calles, algo que, según nos ha notificado ahora el presidente Kast, es la solución fácil, la solución populista, según dijo. El otro punto claro es que copiar a Bukele significa copiar todo lo que ha hecho, destruir la democracia, renunciar a nuestros derechos como ciudadanos y entregar todo el poder sobre la vida y la muerte, sobre la libertad o la falta de ella a la decisión de un solo hombre. Eso también es parte del modelo Bukele. Lo que algunos ven como un daño colateral es renunciar a lo que nos hace ciudadanos y convertirnos simplemente en súbditos. 2, 3, muchos Bukeles, un modelo que se sigue expandiendo por la región, es nuestro tema de hoy en Lo que Importa. Nos acompaña ahora en Lo que Importa Lisa Zanotti. Lisa es investigadora del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha y nos acompaña en el día de hoy desde Italia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Lisa, partamos por caracterizar el fenómeno. ¿Podemos hablar de una oleada de derecha, de ultraderecha? ¿Cuál sería la descripción de lo que está pasando en los últimos años en América Latina? Creo que sí, sin duda podemos hablar de una ola de ultraderecha. Vimos que en la
en las últimas elecciones, líderes de ultraderecha han accedido al poder y cuando no han accedido han llegado muy cerca a eso, ¿no? Entonces yo creo que con la debida diferencia, porque vemos que cada país tiene sus particularidades, sí podemos agrupar estos liderazgos bajo la etiqueta de ultraderecha. Realmente es un fenómeno que no es solamente relativo a América Latina, vemos en otros lados del mundo, donde estos partidos o líderes son bastante fuertes, pero digamos que en América Latina esta oleada ha llegado en los últimos, yo diría, de 5 o 8 años, ¿no? Atrás. Claro. Y hemos visto, por cierto, presidentes que uno podría decir, tienen muchas diferencias entre un libertario como Milei en Argentina, un conservador como Kast en Chile, otros que imitan hasta cierto punto algunas de las políticas o de las promesas de Bukele, ¿no? El caso de las Priella en Colombia, de Noboa en Ecuador, o lo que pasa con Keiko Fujimori, que tiene una larga trayectoria política en Perú. Pero más allá de las diferencias, ¿qué elementos tú ves en común entre todos estos candidatos triunfantes que están llegando a gobernar desde una derecha radical o desde una ultraderecha en América Latina? Bueno, el aspecto que acumula a todos esos líderes, yo creo que es relativo a su relación con la que llamamos democracia liberal, ¿no? Entonces, no una democracia que simplemente aceptar que la mayoría gane, que sería la democracia, digamos, electoral, ¿no? Quien gana las elecciones tiene derecho a gobernar, pero más bien una democracia más liberal en el sentido que proteja a las minorías y que proteja también aquellas instituciones que no son instituciones electas, como por ejemplo las cortes. Y digamos que todos esos líderes, como decías tú, con sus diferencias, llegan a tensionar un poco o mucho aspectos de la democracia liberal, ¿no? Entonces, eso que te decía, le cuesta, digamos, o ponen traba en todo lo que es protección de minorías y le tienen desconfianza o más bien quieren quitarle poder a todas esas instituciones que no son electas, ¿no? Por el pueblo. Y por lo tanto, sí aceptan la parte electoral de la democracia, ¿no? O sea que son las elecciones las que dan el poder, en eso son evidentemente distintos de otras oleadas anteriores, pero no aceptan los aspectos que pueden ser más que tienen que ver, por ejemplo, con los derechos ciudadanos, con los derechos individuales, a veces pueden estar también en riesgo con la división de poderes. Sí, en su gran mayoría es así. Hemos visto casos también de líderes de ultraderecha que no han aceptado resultados electorales o que han fuertemente cuestionado los resultados electorales, pero yo no haría de esto la definición de ultraderecha. O sea, la ultraderecha de por sí no es que rechace los resultados electorales. Algunos líderes de ultraderecha sí lo han hecho, pero no es un criterio que define ese grupo de líderes, ¿no? Sí, seguramente tienen problemas con lo otro que dijimos, aceptar que sí existen minorías y que estas minorías tienen derecho a ser protegidas de cierta manera, y aceptar que existen unas instituciones que son instituciones de control, que no derivan su poder directamente del electorado, pero sí son instituciones que son necesarias al funcionamiento de la democracia. Lisa, y todos estos líderes ganan elecciones, digamos, han llegado al poder por la vía democrática. ¿Por qué su discurso, por qué lo que ellos proponen se ha vuelto tan atractivo para el electorado en diferentes países de América Latina? Bueno, yo creo que claramente, como cualquier fenómeno que observamos en ciencias sociales, no hay una sola causa, hay una multitud de causas. Primero que todo, yo diría que hay un contexto internacional que le abre las puertas un poco, ¿no? A este tipo de liderazgos. Si miramos fuera de América Latina, miramos a Estados Unidos, que tiene un liderazgo que podemos definir de ultraderecha. Muchos países europeos tienen líderes de ultraderecha que aún si no están en el poder son bastante fuertes, digamos, electoralmente, pero también afuera de lo que entendemos como Occidente, miramos a India. Entonces, la ultraderecha está
por todo lado parece, y su fuerza electoral parece estar aumentando, ¿no? Entonces hay un clima global, digamos, que favorece ese tipo de liderazgo. Si nos enfocamos, digamos, en América Latina, yo creo que hay dos tipos de causas, una causa más de largo plazo y una causa más de corto plazo, de mediano plazo. El error que yo no haría es asumir que como estos líderes cada vez más logran llegar al poder, la población, el electorado se han vuelto más de derecha. Eso creo que es un gran error, no solamente porque lo creo yo, pero los datos nos dicen eso, ¿no? No es que la gente se haya vuelto más de derecha o más radical. Hay seguramente una parte de este electorado que, digamos, tiene las mismas ideas que estos líderes, pero una parte muy minoritaria. Yo creo que estos líderes logran acceder al poder porque logran armar una coalición de votantes mucho más amplia, donde están claramente los que piensan como ellos, pero también los que están muy preocupados de temas contingentes, como por ejemplo en América Latina la seguridad. Yo creo que esto es clave. Todas las personas que son anti-establishment, o sea, que van a votar por el candidato que perciben como menos vinculado al establishment político de su país. Y hay un voto grande de castigo al incumbente, que en América Latina, en casi todos lados, era un incumbente de izquierda. Entonces, la acumulación de todos estos grupos hace que haya una contingencia en la cual esos líderes logran armar una coalición grande de votantes y logran ganar elecciones. Hay tres aspectos que dice Lisa. Uno es muy evidente de entender, que es el castigo al incumbente. Obviamente, efectivamente, en la mayoría de estos casos había gobiernos de izquierda, el caso de Colombia, el caso de Argentina, el caso de Chile, y la oposición a ese gobierno gana las elecciones. Es bien claro entender eso. Hablas también del anti-establishment, y ahí la pregunta es: ¿por qué estos líderes de derecha, muchos de ellos outsiders del sistema político, logran identificarse como anti-establishment más que la izquierda, que uno diría que tradicionalmente en América Latina ha sido la que se ha logrado identificar como la que está contra el establishment, contra la clase política ya establecida? ¿Por qué ahora la derecha está siendo más exitosa en portar esa bandera del anti-establishment? Bueno, yo creo que uno ayuda un poco el tema del incumbente anterior, pero en general yo diría que en términos comunicacionales, retóricos, han sido mucho más hábiles a presentarse. Hay que decir la verdad, algunos de esos líderes son de verdad outsiders, digamos, ¿no? Pero algunos de ellos no, pensamos en José Antonio Kast, ¿no? José Antonio Kast estuvo por muchos años, fue diputado por la UDI, ¿cierto? Claramente no es una figura outsider, pero en ambas campañas, la de 2021 y la última campaña electoral, logra presentarse como alguien que es, digamos, apartado de la clase política tradicional de alguna manera. En 2021, primero diciendo que usando un poco el tema recurrente de la derechita cobarde, ¿no? Que la derecha tradicional había perdido su vocación verdadera. La derecha ya no era derecha, básicamente, que es un poco el discurso que hace Vox en España, ¿no? Que tiene más o menos la misma trayectoria que Kast en Chile, creo que es el caso más parecido, ¿no? Y logrando mantener esta retórica hasta la última campaña electoral. Ahora, creo que lo ayuda mucho también el hecho de que efectivamente, aun cuando no son outsiders, nunca han accedido al poder ejecutivo, digamos, ¿no? Y eso ayuda mucho. Es mucho más difícil cuando, claro, será mucho más difícil ver si logran hacer eso, mucho más interesante ver si logran hacer eso cuando ya han estado en el poder, ¿no? Para volver a confirmarse en el poder. Claro. Y Lisa, durante mucho tiempo en América Latina, tal vez una de las características de mostrarse anti-establishment era decir: estoy contra el poder económico establecido, estoy contra los grandes poderes económicos, ¿no? Que era un discurso que tenía la izquierda, que varios de sus líderes explotaron con éxito. Hoy vemos que varios de estos nuevos líderes de derecha son parte del establishment económico, del poder económico. El caso más claro es el de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, que es hijo de la mayor fortuna
fortuna de ese país, o sea, ese hijo del mayor millonario de ese país y de una larga trayectoria política también, su familia. Pero también personas como Kast, como Milei, como De la Espriella, son cercanos a ese poder económico, ¿no? Y se muestran como favorables a ese poder económico. ¿Por qué esa fisura, digamos, que antes la izquierda explotaba con éxito, ahora da la impresión de que no importa, o al revés, la gente está votando por gente que se percibe como más cercana a los grandes poderes económicos? Yo creo que la derecha está haciendo, ojo, lo mismo, pero no con el poder económico, con el poder, digamos, internacional, con la élite internacional cultural. Entonces, si tú te fijas, es lo mismo. La izquierda lo hacía con el poder económico, con el FMI, con el Banco Mundial, digamos, con esas instituciones, digamos, financieras y monetarias globales. Si nos fijamos en el discurso de la ultraderecha hoy, hacen lo mismo, o sea, tienen este discurso antagónico en contra de un establishment internacional, pero que ya no es económico, es cultural ahora, ¿no? Entonces, la ONU o cualquiera de sus agencias, digamos, y para mí es muy claro, todo ese tema del anticomunismo también se refleja ahí, ¿no? Cómo el discurso de ellos es muy claro en el hecho que hay una arquitectura cultural hegemónica, que es una arquitectura cultural hegemónica progresista, ¿no? Entonces hay que rebelarse a eso. Entonces, sí, en ese caso, la derecha se ha vuelto más rebelde que la izquierda, ¿no? Esa rebeldía ya no es en contra del poder económico, pero es en contra de los poderes internacionales más culturales. Hablabas de 3 aspectos, vimos lo del castigo al incumbente, lo del anti-establishment, y quiero quedarme en el tercero, que tú decías es clave para entender lo que pasa en América Latina, que es el tema de la seguridad. ¿Qué está pasando allí y por qué ese tema beneficia tanto a la ultraderecha? Bueno, primero que todo, la derecha en general parece tener más herramientas o parece discursivamente poder hacerse cargo mejor de algún aspecto de la política, como pueden ser la economía o la seguridad, ¿no? Y eso históricamente siempre ha sido así, como la izquierda parece hacerse mejor cargo de otro aspecto, como por ejemplo puede ser la política identitaria o aspecto más relativo a lo social, ¿no? Entonces ya partimos con la derecha en ventaja cuando se trata de asuntos relativos a la seguridad. Yo creo que más encima, más allá de esto, en la región sí hay un problema, una percepción de que el problema de la seguridad es en casi todos los países. Creo que el problema que más preocupa al electorado, y no podemos negar que, sobre todo en algunos países, ha sido un problema casi invalidante por la vida, digamos, de todos los días, común y corriente, de todos los días de las personas, ¿no? Entonces, sí existe un problema objetivo, sí creo que la percepción va mucho más allá del problema objetivo que existe, pero esto es así, o sea, en política se trabaja mucho más con percepciones que con datos reales, ¿no? Y creo que el discurso de mano dura y de inmediatez de la derecha atrae mucho más a la persona que el discurso de la izquierda, que ha sido, a mi parecer, muy poco claro y muy vinculado a temas, a soluciones de muy largo plazo. Y esto puede ser... Adelante, perdón. Sí, y ahí, Lisa, ¿qué tanto importa el modelo o la imitación de Bukele? ¿No? Esta idea de que prácticamente todos estos líderes de los que estamos hablando tienen características muy distintas, pero todos ellos han dicho, palabras más, palabras menos, aquí vamos a aplicar el modelo Bukele, aquí vamos a construir estas grandes cárceles de alta seguridad, vamos a encarcelar a muchas personas, vamos a usar a los militares en el combate a la delincuencia. O sea, una especie de modelo Bukele que ha sido de alguna manera adoptado, al menos en el discurso, por estos líderes en campaña. ¿Qué tanto influye esa figura o ese modelo? Yo creo que influye muchísimo sobre todo el hecho de que Bukele ha sido de alguna manera exitoso, ¿no? Es un modelo exitoso, se ha vuelto como el poster boy de la ultraderecha de América Latina, porque claro, cualquier líder de ultraderecha de América Latina puede llegar a su país y decir, miren,
Si este modelo ha funcionado, nosotros vamos a implementar este mismo modelo en nuestros países y ya se provoca este modelo exitoso. Entonces, el éxito, entre comillas, de Bukele, por lo menos en bajar los indicadores de inseguridad en El Salvador, yo creo que es sumamente importante. Claramente deja de lado toda otra serie de cosas, como los costos de esta mejora en términos numéricos, de los datos, de los números relativos a la inseguridad, y el hecho de que el modelo Bukele, el modelo El Salvador, es un modelo que no se puede exportar a otros países por toda una serie de limitaciones que tiene, es el tipo de criminalidad que tienes, el tamaño mismo del país. O sea, pensar de exportar el modelo de Bukele a países grandes como Argentina, como Brasil, como mismo Chile, o sea, que tienen otro tipo de criminalidad y otro tipo de condiciones estructurales, es sumamente complejo, y ya escuchamos un montón de expertos que nos han dicho que efectivamente esto no es factible, ¿no? Pero claramente un electorado que está cansado de sentirse inseguro, que ve todos los días en el medio de comunicación cierto tipo de noticias relativa a la falta de seguridad, alguien que te ofrece una solución rápida, que ya te dice que ha funcionado en otro lado, claro, es mucho más atractivo que alguien que no es claro, que te dice que la solución puede llegar en 15, 20 años, ¿no? Y Lisa, es evidente que esto sirve en campaña, ¿no? Funciona muy bien en campaña y lo hemos visto en todos estos países, que hablar del modelo Bukele es algo que ayuda a los candidatos a ganar elecciones. La siguiente pregunta es: ¿qué pasa cuando esos candidatos ya llegan al poder? Que es algo que ya estamos viendo. Por ejemplo, Daniel Noboa en Ecuador ya lleva un tiempo relevante, hace más de 2 años ya que lanzó esta especie de modelo Bukele con el estado de excepción, con los militares en las calles. También en Argentina Milei lleva un tiempo importante en el poder. Estamos viendo también los primeros meses de José Antonio Kast. ¿Qué pasa con estos líderes cuando han prometido una solución rápida, fácil, sencilla, con un modelo importado a la delincuencia, y llega la hora de gobernar y de cumplir esas promesas? Bueno, uno pensaría que si llegan con muchas promesas de resolver este problema y después no lo hacen, deberían tener algún tipo de castigo. Puede ser que pase eso, todavía no sabemos. Pero a mí siempre cuando me hacen esa pregunta me gusta, no sé si me gusta, pero siempre pienso el ejemplo de Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro, yo creo que en tema de manejo de muchas cosas lo hizo muy mal, partiendo del COVID, ¿no? Brasil ha sido uno de los países más afectados, donde el COVID ha sido manejado de manera peor, bajo cualquier tipo de indicador. Y aún así, no sé si definiría la elección de 2022, donde Lula ganó, un castigo electoral. Lula ganó por un margen muy estrecho. Sabemos que el bolsonarismo todavía es muy fuerte, aunque Bolsonaro ya no pueda competir en elecciones. Hemos visto las encuestas en Brasil, donde va a haber elección a finales de año, donde Flavio Bolsonaro y Lula están muy, muy cerca. De hecho, hay empate técnico. Entonces, es difícil decir que cuando estos líderes, o sería difícil pronosticar que cuando estos líderes no solucionan los problemas, por lo menos de manera parcial, van a ser castigados electoralmente, porque el único ejemplo que tenemos, descartando El Salvador, que tiene otro tipo de problemas estructurales, ¿no? No ha sido así. Lisa, o ha sido así solamente parcialmente. Claro, y ahí lo que tú decías que era importante, que una cosa son los datos duros, digamos, de índice de homicidios, de cantidad de criminalidad, etcétera, que los podemos analizar, y otra cosa son las percepciones, y no necesariamente ambas cosas van de la mano. Y ahí también uno se pregunta, un gobierno que tal vez no sea tan exitoso, que no logre reducir las cifras de homicidios, o que no logre realmente estas cifras espectaculares de reducción de crimen, pero que sí tenga un discurso bien armado de mano dura, ¿puede hacer que esas percepciones igual se muevan, aunque los datos objetivos no se muevan tanto? Sí, seguramente sí. O sea, aun si el problema objetivamente no se resuelve, pero tengo muy buen equipo comunicacional, logro manejar la agenda, logro que la gente perciba que sí hay un esfuerzo, que sí
algunos resultados, aunque sean resultados muy pequeños, se destaquen de manera constante, yo creo que sí, claramente esas percepciones se pueden mover, y sobre todo si logro que, como lo hizo muy bien Bolsonaro, Bolsonaro logró crear una identidad alrededor de su nombre. Y eso es extremadamente importante, porque vimos que ahora, no obstante Bolsonaro no pueda competir más, si el bolsonarismo todavía existe, ¿no? Independientemente que vaya su hijo, o sea, que sea su hijo el candidato a la próxima elección, pero creo que la marca, el bolsonarismo, hubiese apoyado cualquier otro líder, ¿no? Entonces es muy importante eso, es como comunicar de manera efectiva los logros, aunque pequeños, y tratar de crear identidad. Yo creo que esas son las claves. Lisa, tú lo decías, el modelo Bukele tiene varias caras, ¿no? Una cara evidentemente es que ha logrado mejorar los índices de seguridad, ha logrado derrotar el control territorial que tenían las pandillas. Otra cara de eso es que hay miles de personas sin derecho a juicio, sin saber que sepamos si son inocentes o culpables en las cárceles del país. Y otra cara es que él se ha convertido en un dictador, que ha concentrado absolutamente todo el poder, que ha destituido a todos los jueces, los fiscales, los ministros de corte, que no fueran absolutamente leales a él. Y se ha convertido en un dictador muy popular todavía en su país, pero en alguien que concentra el poder absoluto. Se reeligió, de hecho, pese a que la Constitución lo prohibía. Esa parte del modelo, ¿importa a la gente? ¿Hay una percepción de que la democracia es algo relevante, que es algo que hay que cuidar en América Latina? ¿O para la mayoría de las personas, si es que hay un líder que les prometa solucionar problemas como la delincuencia, este tipo de temas como la división de poderes o la no reelección son asuntos que pasan a segundo plano? Yo te voy a dar una respuesta que a lo mejor quiere provocar un poco, pero yo creo que en ciertos contextos, como en el contexto de Salvador, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de la democracia, yo creo que nosotros entendemos cosas que la gente común y corriente no necesariamente comparte. Y me explico mejor. Yo creo que para la gente de El Salvador, democracia es poder salir de la casa y que nadie me mate, ¿no? Entonces, si para mí democracia es eso, cualquier persona que me dé esto que yo necesito para vivir mi vida, tiene mucha más chance de ser apoyado. Bukele, todavía tú lo decías, tiene mucho apoyo. Entonces yo creo que hay que tener ojo ahí, como no es que esta gente no sea democrática, es que cuando tienes problemas materiales tan grandes, tu prioridad es resolver esos problemas. O sea, cuando yo no puedo salir de la casa y hacer 200 metros sin que me disparen, la división de poderes, ¿entendés? O sea, yo creo que este tipo de entendimiento de la democracia llega cuando la gente tiene satisfechas sus necesidades materiales. Yo creo que lo que está pasando, lo que ha pasado en El Salvador y lo que está pasando también en otro contexto en América Latina. Yo creo que este problema la gente lo percibe como tan grande y tan importante y tan relevante por su día a día, que está dispuesta a sacrificar principio de la democracia liberal, como lo que tú mencionabas, con aspectos mucho más materiales y que ellos vinculan con su propia democracia. Lisa, ¿y crees que eso, que es bastante evidente, y yo comparto lo que dices absolutamente para el caso de El Salvador, donde además había una democracia corrupta entre dos partidos que estaban cooptados por ciertas élites, en fin, era una democracia que tampoco nunca había hecho nada por las personas y que nunca se había legitimado? ¿Crees que ese panorama se repite en otros países de América Latina que no tienen la situación tan dramática que tenía El Salvador al momento de llegar Bukele? Yo creo que no en esos términos, pero yo creo que estamos encaminados hacia allá, ¿no? Te repito, no con ese tamaño, digamos, pero yo creo que la gente valora mucho más, o está dispuesta a transar principio democrático por mejoras en su vida material, digamos, ¿no? Entonces, si alguien viene y me asegura que mañana ya no va a haber delincuencia, no va a haber portonazo, no va a haber encerrona, no va a haber todo ese tipo de cosas,
la gente cada vez más está dispuesta a transar principio democrático que ve como muy abstracto porque no siente que le afectan el día a día. Lisa Zanotti, investigadora del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias a ti, Daniel. En este programa hablamos de lo que importa y viajar importa, pero también importa no pagar de más. Por eso te recomiendo Turismo City, la aplicación que compara miles de ofertas, lo hacen solamente en segundos y así te muestra siempre el precio más bajo. Quienes usan Turismo City pueden ahorrar hasta un 40% al pagar vuelos, hoteles, paquetes, asistencia al viajero también, porque tiene un algoritmo inteligente. Este algoritmo compara todas las opciones que están en la web con una sola búsqueda y te redirige automáticamente al sitio de la aerolínea o de la agencia que tenga el precio más bajo. Y también te notifica cuando hay ofertas de último momento. Puedes descargarla gratis en App Store y en Google Play o también ingresar a turismocity.cl. Recuerda que con Turismo City paga menos por viajar. Estamos ahora junto a Óscar Martínez. Óscar es un periodista, escritor salvadoreño del medio El Faro, probablemente uno de los medios de investigación más importantes del idioma español, que ha hecho una labor muy, muy relevante en investigación. Ustedes lo recuerdan probablemente. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido en primer lugar a Lo que Importa. ¿Qué tal? Qué gustazo volver a verte, colega. ¿Cómo estás? Sí, la última vez que hablamos aquí en Lo que Importa fue el año pasado, que tú estabas ya desde México, y fue una entrevista que causó mucho impacto acá en Chile, pero también internacionalmente, ¿no? En términos de poder entender mucho más del fenómeno Bukele. Hoy día te tenemos en Chile de cuerpo presente, porque además estás presentando este libro que se llama Bukele, el rey desnudo, que estás haciendo esa presentación. Óscar, ¿y tú estás viviendo en el exilio? Sí, estoy en México. No diría, o sea, salimos de El Salvador hace más de un año y un mes, pero me instalé en México y ya pedí refugio, ya el Estado mexicano me lo concedió, o sea, reconoció que la persecución la pudimos documentar. Y ya llevo 6 meses más o menos bajo ese estatus. ¿En qué momento, Óscar, porque tú, y nosotros hablamos muchas veces cuando tú todavía estabas en El Salvador, con una situación que se iba cerrando cada vez más, con una represión que era cada vez mayor, ¿en qué momento la decisión ya es que es imposible seguir trabajando, seguir haciendo periodismo, seguir haciendo investigación en El Salvador? Mira, no, o sea, como si no fuera suficiente y no lo hubiéramos ya molestado suficiente, nos metimos en el terreno que más le molesta a Bukele. El 1 de mayo del año pasado lanzamos la revista del Faro, una revista mensual. El Faro sigue teniendo su edición normal, pero lanzamos una revista. Ahí las pueden ver todas digital con su portada en la franja de arriba del periódico. Y la primera que lanzamos fue una entrevista con 2 líderes pandilleros, Charlie y Liro, 2 líderes que habrán participado en el asesinato, supongo, de decenas de salvadoreños. Charlie, uno de ellos era bien famoso, porque Charlie en el 2005 salió en un famoso documental de la BBC que se llama 18 with a Bullet, que es muy bueno, por cierto, cuando a sus 16 años ya era líder de Clica, de un subgrupo de una de las colonias más importantes. ¿Por qué lo logramos entrevistar en el extranjero? Charlie fue capturado durante el régimen de excepción. Publicamos su foto capturado en una delegación policial en el régimen decretado por Bukele en marzo de 2022, con todo el pecho tatuado, con la 18 en el pecho. Lo liberaron porque en aquel momento Bukele todavía recordó que él había sido su aliado durante años y lo sacaron, cayó una llamada y a las 2 horas lo liberaron de la delegación. Entonces lo entrevistamos, Charlie decide darnos la entrevista, no sé por qué razones, yo supongo que porque estaba harto de ver cómo Bukele se vendía como el aniquilador de las pandillas. Y esas entrevistas que publicamos el 1, 2 y 3 de mayo en 3 partes, que están disponibles para quien las quiera ver, se hicieron virales. Tuvieron 2 millones de vistas en poco tiempo, en un país minúsculo como El Salvador, eso es mucho. Y Bukele perdió el control. Le enojó muchísimo que hubiéramos ganado en su terreno de la viralidad y desató el mes más represivo desde que llegó al poder. Entonces, cuando nosotros íbamos a volver a El Salvador el 7 de junio, digo íbamos porque éramos 7 periodistas del periódico que teníamos ya el boleto comprado para entrar el 7 de junio tras no ver más señales. En el cierre del Foro Centroamericano de Periodismo en Costa Rica, un pequeño evento que hacemos, un diplomático de una embajada grande, puedo decir, nos aparta en el cóctel y nos dice: ustedes van a ser capturados mañana en el aeropuerto. Desde ese día no hemos podido volver. Luego conseguimos la evidencia de lo que nos pensaban hacer y publicamos la evidencia de inteligencia policial de uno de los planes que había de captura.
pedimos formalmente información a la Fiscalía y se han negado a respondernos. Oscar, y lo que molesta a Bukele es el hecho de que no solamente en esta entrevista, sino antes también ustedes han documentado varias veces los pactos que hizo en varias ocasiones Bukele con los pandilleros, y que es uno de los temas que más le preocupa. También ha pasado eso con el juicio en Nueva York contra los pandilleros, ¿no? Y la posibilidad de que ellos vayan revelando también más información acerca de cómo Bukele pactó con ellos muchas veces. Sí, fíjate que yo creo que a Bukele le molesta por dos cosas. La primera, pero no más importante, es por una cuestión meramente de narrativa. Bukele se quiere vender como el destructor de las pandillas y la historia real es que sí, acabó con las pandillas cuando decretó el régimen de excepción, pero previo a eso construyó su carrera política de la mano de esos pandilleros. Yo siempre pondré ese ejemplo. El primer paso político trascendente de Bukele en la vida nacional lo da en 2015 cuando gana las elecciones y se convierte en alcalde de la capital. Porque antes de eso era alcalde de un municipio que pocos salvadoreños sabían que existía. Esa elección la ganó por 6,000 votos. Tal como Charly nos cuenta y como nosotros documentamos desde antes con evidencia de otra naturaleza, el FMLN, el partido de izquierda, la exguerrilla, que en aquel momento era el partido de Bukele, pagó $250,000 a las pandillas para que movieran el voto a favor de el candidato presidencial que ganó, el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén, y de Nayib Bukele en la alcaldía. Dicho esto, Bukele ganó con 6,000 votos. Te aseguro que los 6,000 votos te los podían dar las pandillas y más. En la capital los bastiones de las pandillas eran enormes. ¿Cómo las pandillas te daban el voto? Bueno, le quitaban el DUI, el documento único de identidad, a mucha gente que sabían que era de la base de otros partidos para que no pudieran votar. O ponían en las mesas electorales a sus primos, a sus mujeres. Si vos, aunque el voto sea secreto, si la pandilla te ha dicho en un barrio que votés por Bukele y vos en la mesa que va a recibir tu papeleta ves a la mujer o al primo de un pandillero, créeme que te vas a pensar si el voto es secreto. Esa es la historia previa de Bukele, y también hay, y esto es interesante porque tiene que ver con sus transacciones con Trump, ¿no? Personas en Nueva York en ese juicio que podrían eventualmente testificar contra él. Sí, de hecho no es una creencia. El Washington Post reveló en una investigación que ahora aparece en un documental que produjimos junto con Frontline, que se llama The Deal. Para quien lo quiera ver, está abierto al público. El Washington Post revela que cuando llega el vuelo de los venezolanos que Trump le envió a Bukele para que los metiera al Secot y tal, la negociación de Bukele incluía devuélvanme a todos los líderes pandilleros que han sido capturados principalmente en México, y en particular a uno, a Kruk. Kruk es muy importante, Elmer Canales Rivera, porque él fue liberado antes de que Bukele decretara el régimen, cuando aún era socio de los pandilleros. En noviembre de 2021, Kruk desaparece del sistema judicial, del sistema carcelario, cuando debía 40 años de cárcel. En El Faro encontramos y publicamos los audios de un funcionario de Bukele que reconoce: yo mismo lo fui a traer a la cárcel y yo mismo lo fui a dejar a Guatemala. Dice Carlos Marroquín, el funcionario que está sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como el líder de las negociaciones entre Bukele y las pandillas. Entonces, el Washington Post revela que Kruk estaba colaborando con la justicia estadounidense para aportar evidencia. Supongo, nosotros siempre pensamos que Kruk tenía grabaciones, videos de sus negociaciones con Bukele o con sus funcionarios. Y Bukele le pide a Marco Rubio: detengan eso y devuélvamelo. Y Marco Rubio, según la publicación del Washington Post, le dice: necesitamos que la Fiscalía le retire los privilegios de colaborador para que te lo podamos devolver. Y en esa situación se ha quedado. De los 9 pandilleros que Estados Unidos tenía, ya le devolvieron a uno. En el vuelo de venezolanos venía entre ellos Greñas, uno de los líderes. Pero cuando quisieron devolver al segundo, a Vampiro, los defensores de Vampiro sí actuaron y dijeron: ¿a qué se refieren esas razones geopolíticas por las que el gobierno de Trump quiere devolverlo y retirarle cargos? Si hemos invertido dinero estadounidense en capturarlo. Y eso ha detenido, digamos, el flujo de pandilleros devueltos a Bukele. Si a Vampiro lo envían, porque todavía está dirimiéndose eso, sus mismos abogados creen que enviarían a todos los demás. ¿Cuál es la situación
actual en El Salvador, Oscar, porque hablamos el año pasado, han pasado hartas cosas. Tú lo decías, se desató en algún momento una ola de represión ya claramente política, y creo que tal vez fue la primera grieta en la imagen pública perfecta que había construido Bukele, ¿no? Como esta especie de ejemplo en el cual claramente los que estaban contra él era porque eran aliados de las pandillas y había logrado construir un discurso público casi perfecto a nivel internacional. Y el año pasado creo que por primera vez esto se debilita un poco cuando comenzamos a saber y comienza a quedar claro que sí hay detenciones, por ejemplo, de personas que habían investigado desde las ONG casos de corrupción. ¿Qué ha pasado desde entonces con la represión y con la imagen de Bukele? Mira, lo de mayo fue muy triste y lo sigue siendo porque después de que nosotros publicamos, Bukele, lo primero que pasó después de que publicamos es que Bukele, para intentar recuperar la narrativa, nosotros terminamos de publicar el día 3, el día 4 Bukele dice que decreto transporte gratuito durante varios días del transporte público, porque se habían caído unas rocas en una carretera que solo tiene acceso al occidente. Y eso fue un caos. El transporte público gratuito, como no les avisaron formalmente a los transportistas públicos, dejó de funcionar. Aquello fue un caos. Las imágenes eran gente colgada de autobuses. Entonces, el cambio de narrativa le salió peor. Y Bukele decidió mandar a arrestar a los dueños de buses, diciendo que habían incumplido su orden de sacar todas las unidades. Uno de esos líderes murió en la cárcel. Murió mientras estaba preso, a los pocos días de estar apresado. Pero después, no bastando eso, con todo ese desorden, Bukele, hubo una protesta de campesinos pobres enfrente de la residencial privada de Bukele, pacífica, con carteles, que le decían que no los desalojaran de unas comunidades. Bukele capturó a los líderes de esa comunidad, un líder ambientalista y un pastor evangélico que pasaron años en las cárceles. Los han liberado con condiciones hace poco. Pero no bastando eso, el 18, lo recuerdo, en la madrugada, en los teléfonos de todos los salvadoreños empiezan a sonar, de todos los periodistas exiliados. Y capturaron a Ruth López. Ruth López, una de las mujeres más influyentes del mundo según la BBC, una activista anticorrupción que sigue presa bajo un juicio secreto. Pero no bastando eso, después decreta la ley de agentes extranjeros todo el mismo mes. La ley de agentes extranjeros hace inviable la vida de una organización en El Salvador si Bukele decide decretarte como agente extranjero. Es un calco de una ley que creó Daniel Ortega. Es decir, la sucesión fue tremenda. Déjame decir algo sobre Ruth López, Oscar, porque a mí me tocó conocerla también cuando reporté en El Salvador, que nos ayudó mucho en el reporteo de poder dimensionar el tema de la cantidad de familias que están buscando a sus familiares presos en las cárceles de El Salvador, muchos de ellos civiles, sin ninguna relación con las pandillas que han estado allí por muchísimo tiempo, que sus familias no saben si están vivas o muertas. Pero al parecer lo que más molestaba de Ruth López no era eso, sino que ella además había investigado temas de corrupción vinculados a Bukele. O sea, Ruth López había demostrado corrupción de Bukele, pero además era una mujer valiente que ocupó otra vía. Ruth López dijo, vamos a agotar las vías oficiales, y presentó decenas de acusaciones contra corrupción a la fiscalía controlada por Bukele. Es decir, trababa el sistema. Pero además Ruth López era muy vocal, pues tenía muchas entrevistas en el exterior. Ruth López era una voz muy respetada, muy prestigiosa. Ruth López era escuchada en el Senado de los Estados Unidos, etc. Bukele nos mandó un mensaje a todos con Ruth López. Ya no nos aguantó. Y que si podía tocar a ella, una persona que uno suponía relativamente protegida y conocida internacionalmente, puede tocar a cualquiera. Ese era el otro sentido del mensaje. Si puedo agarrar a Ruth López, estoy dispuesto a agarrar a cualquiera de ustedes. Es decir, muchos periodistas que abandonaron el país lo hicieron simplemente haciendo esos cálculos. Si agarro a Ruth López, a mí me llevan arrastrado, pues. O sea, gente que no tenía el perfil internacional de ella. Sí, Bukele, cuando ya sabía que o iba a capturarnos o iba a dejarnos fuera a los periodistas del Faro, que tenemos, digamos, algún nivel de exposición pública, después agarra a Ruth López. Sabía que con eso estaba mandando un mensaje muy elocuente a periodistas que habían ya sido visitados por la policía en sus casas con excusas absurdas, que habían sido citados por la fiscalía con excusas absurdas. Eso genera que más de 50 periodistas hayan abandonado el país en mayo, junio, julio. Oscar, hoy día si una persona es detenida en El Salvador, sea un periodista, sea un activista, sea un investigador, sea una persona común y corriente, si es detenida por la policía, lleva a una cárcel, ¿qué puede hacer esa persona? ¿Qué pueden hacer sus familiares? ¿Qué pueden hacer sus amigos? Nada. O sea, no lo digo no quiero ser exagerado ni... No hay nada que hacer, nada. Hay gente que ha logrado la liberación de sus parientes mediante súplicas al presidente a través de redes sociales. Suplican y dicen, mire, él es una persona que tiene ciertas deficiencias, o aquí le presento videos de él siendo carpintero, no era pandillero y tal. Pero es que es tan cínico el Estado. Hace poco, Ibrahim
Ibrahim es hermano de Bukele, es uno de sus hermanos, tiene un montón de hermanos. Pero Ibrahim, digamos que es el hermano, lo voy a decir de una forma elegante, menos estratégico de Bukele. Y él en una respuesta en Twitter puso, hemos creado un comité, lo estoy parafraseando lo que puso, no citando literalmente, hemos creado un comité para revisar casos. La mujer del presidente, otra gente y yo, que no tienen ningún cargo formal, aseguran que han creado un comité para decidir a qué presos liberar. A ese nivel de cinismo ha llegado esta dictadura familiar. Que el hermano de Bukele, que es un tipo al que no le hemos otorgado ningún cargo en ninguna urna, nadie vota por él porque ni siquiera ha sido candidato, dice que junto con la esposa del presidente están decidiendo a quién liberar en el país que tiene la tasa carcelaria más alta del planeta Tierra. Es una cosa completamente discrecional. Bukele tiene el poder para decir hoy día te detengo, mañana te libero, mañana tal vez mueres en una cárcel. Sí, así es, pero definitivamente, es decir, a ver, lo quiero decir con todas las letras, porque hay que ir mencionando a las piezas del... Rodolfo Delgado, el fiscal general de la República, es un títere de Bukele. Es una persona que hace lo que Bukele le ordena. Él lo impuso ilegalmente cuando se tomó la Asamblea Legislativa en 2021. Y es un hombre que lo primero que hizo fue perseguir a los fiscales que estaban investigando a Bukele, a los que habían construido el caso Catedral, que ahora viven en el exilio. Lo sabemos porque el jefe de su unidad, que se llamaba Unidad Antimafia, reconoció en una entrevista con Reuters que estaban todos exiliados y contó las brutales condiciones con las que habían salido del país con nocturnidad y clandestinidad antes de que el fiscal impuesto por Bukele los capturara. ¿Por qué se investigaba a Bukele en ese caso Catedral? Pandillas y corrupción durante la pandemia. Pacto con pandillas y corrupción durante la pandemia. Ahora, pero es más triste que eso porque todos los juicios del régimen son secretos, nadie sale, ya Socorro Jurídico Humanitario, cuya directora Ingrid Escobar, valiente mujer, también está exiliada. Socorro Jurídico ya lleva contados 537 cadáveres que han salido de las cárceles, la gran mayoría con señales de tortura. Y además, con los forenses de medicina legal, indolentes, escribiendo en todas las autopsias, murió por edema pulmonar, en todas. Eso es un... Edema pulmonar es como que murás, o sea, es como un ahogamiento de los pulmones que ocurre cuando morís. La pregunta es ¿por qué tuvo un edema pulmonar? Normalmente un edema pulmonar ocurre por un fuerte golpe que te llenó de sangre los pulmones. Es decir, están escribiendo edema pulmonar en gente que ha salido con un hueco en el pecho. Están escribiendo edema pulmonar a gente que ha salido con la cabeza surcida como si fuera un balón de los años 30. No hay nada que hacer. O sea, la cárcel es un agujero del que no salí. Yo sé que si a nosotros nos hubieran metido a la cárcel no salíamos. Oscar, y en esas cárceles, porque de esas cárceles de Bukele todos inmediatamente tenemos la imagen que Bukele quiere que tengamos, ¿no? Todos inmediatamente pensamos en la cárcel de Bukele y pensamos en este preso rapado, arrodillado, lleno de tatuajes por todos lados, que a la vista es evidentemente un pandillero, dice uno, y bueno, ahí está porque probablemente habrá matado personas, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos. ¿Esa es una parte de la realidad? ¿Cuál es la realidad total del sistema carcelario en El Salvador? Mira, la cárcel del Secot, que es la que Bukele muestra y permite que los youtubers lleguen, incluso muchos políticos trumpistas han llegado a tomarse su foto. Kristi Noem, la que era secretaria de Trump. Claro, son los presos de escenografía y de esa foto. Tenía ¿no? esa foto en su perfil de redes sociales, la foto de ella con todos los pandilleros atrás. A ese nivel le gusta esa escenografía a mucha gente. Mira, la mayor parte de esos presos sí son pandilleros, evidentemente, algunos ya retirados. Se habían tatuado la cara, pero eran pastores evangélicos, muy pocos. La mayoría eran criminales, asesinos, extorsionadores. Pero la mayoría fueron capturados antes de que Bukele llegara al poder. Las pandillas prohibieron que te tatuaran la cara en 2005, porque digamos que como estrategia criminal era bien estúpida. Ponerte mafioso en la cabeza. Era una estrategia muy burda, pero que en aquel momento les dio identidad criminal durante mucho tiempo. La mayor parte de esos pandilleros eran los más tatuados que ya estaban presos con condenas desde hacía 10 o 15 años y que fueron trasladados al Secot para poder enseñar cómo eran los malos muy malos. Pero en el resto de cárceles, te digo, vayan si quieren verlo. Tenemos en una sección El Faro que se llama Testimonios, donde hemos ido entrevistando a la gente que sale, que nos cuenta las torturas que padecieron o que vieron, la poca gente que sale. Son campesinos. Hace poco una señora de 63 años que murió además en la cárcel, nos contó la historia de su familia. Don Paco de la Reina era un lechero que lo acusaron de haber colaborado con las pandillas porque las pandillas se llevaban un camioncito de repartición de leche y queso que tenía. No se los prestaba, se lo quitaban, hombre. Eran pandilleros.
No le pedían permiso para ocupar su camión, llegaban y le decían las llaves. Han agarrado vendedoras ambulantes, señoras que andaban con su clásico delantal en el centro vendiendo tomates, y a los que los pandilleros le decían, hoy usted va a recoger la renta de toda esta cuadra, la extorsión, y me la va a traer a un punto, porque si el pandillero andaba lo agarraban. Esa señora no recogía ese dinero voluntariamente, era una víctima que además pagaba extorsión. La cárcel está llena de lancheros de la isla del Espíritu Santo, una zona donde nunca hubo pandillas, por ejemplo. Gente, que eso es lo que la gente tiene que entender. Si usted quiere un Bukele, cuando se lleven a su hijo inocente, no se queje, porque usted eligió eso. Usted eligió eso. Sí, se van a llevar a bastantes criminales, sí, y a su hijo posiblemente también. Y hay también historias, y tú cuentas algunas de ellas, Oscar, de incluso personas que fueron en su momento aliados, ¿no? de Bukele, el caso de Alejandro Muizhont, por ejemplo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Y cómo Bukele está usando también este poder total para deshacerse o para castigar a gente que en algún momento le fue útil, en algún momento le fue aliado y ya no lo son? Mira, cada vez más no puedo revelar nombres concretos porque estamos trabajando con esa gente. En el exilio nosotros encontramos una fuente de información que no teníamos. Andamos tratando de descubrir cómo seguir contando una dictadura de un país que ya no habitas, pero tenemos fórmula. Hemos encontrado un montón de gente exiliada, policías, fiscales, funcionarios del gobierno de Bukele. Muchos de ellos salieron con un montón de información del país, información documental. Y te cuentan incluso escenas de tortura dentro del gobierno. Dentro del gobierno. De tortura, de decir, vos estás hablando con periodistas, de sentarlos y torturarlos para que revelaran con quién hablaban. De gente que nos ha contado que les hacían polígrafo, la gente del Estado Mayor Presidencial, y que alguna de las preguntas, por ejemplo, incluía la pregunta, ¿usted ha hablado con alguien del Faro? Es decir, un nivel de psicosis interna dentro del gobierno. Y el caso de Mason, que yo en el libro lo cuento en el capítulo Bukele Cruel, es un caso muy emblemático porque Bukele consideró que Mason estaba hablando con... Él era su asesor de seguridad. Su asesor de seguridad. Era el asesor presidencial de seguridad y amigo de la infancia de Nayib Bukele. Él consideró que Mason estaba hablando con periodistas y Bukele, como si fuera el fiscal, es que Bukele ya no lo esconde. Salió diciendo en conferencia de prensa, hoy va a ser capturado Mason. Él decide cuando alguien es capturado. Hoy fue capturado. Y él lo anunció, él dijo qué cargos lo iban a acusar y por qué iba a ser condenado. Pero Mason no llegó a la condena. De hecho, Mason pasó 6 meses en las cárceles y cuando a su madre le devolvieron el cadáver, si quieren, busquen las fotografías en internet de Alejandro Mason, no son nada agradables. El cadáver está completamente surcido, no solo por la autopsia, sino que tiene hematomas en todo el cuerpo, a pesar de que él estaba muy tatuado, se le reconocen los hematomas, pero la cabeza estaba completamente surcida. Al parecer, le hicieron cosas en la cabeza. Su madre asegura que lo que le hicieron es una lobotomía. Es decir, Mason, cuando las imágenes donde lo llevan a la fiscalía a declarar que también están ahí, cuando vos lo ves, ya tenía la mirada perdida. Parecía alguien que no entendía. Solo voltea a ver al policía como si viera a través de él un hombre que yo no es que respetara a Mason como funcionario. De hecho, no lo respetaba como funcionario. Tenemos audios de él explicando cómo nos iba a intervenir o iba a hacer operaciones para botar el medio y otros medios de comunicación. Mason era un miembro de esa... Pero fue una víctima también de Bukele. Es decir, cuando nosotros lo vimos en esas imágenes a un hombre que recorría la frontera con militares, que era alguien de estos que se creía como muy espía y andaba con un dron levantándolo en la frontera y medio jugando con cosas que no se deberían de jugar, pero lo que te digo es que era un hombre muy sano, muy activo. A ese hombre cuando lo vimos, o sea, terminó en pañales. Lo que le hicieron en esas cárceles terminó en el ala psiquiátrica. Lo que le pasó a ese hombre en las cárceles es indecible, y cuando un grupo de expertos fue reunido para evaluar el caso, un grupo de expertos que sabían de tortura, que había médicos, la información que les dieron, lo que decían es información tan incompleta que es evidente que está diseñada para ocultar lo que a él le pasó allá adentro. Oscar, con todo lo que hemos conversado, con la evidencia de que Bukele está convertido en un dictador, tú también partes de este libro diciendo Bukele es inmensamente popular en El Salvador. Sigue siendo inmensamente popular. Probablemente la mayoría de la gente dice hoy día estamos mejor de lo que estábamos antes de Bukele, ¿no? ¿Cómo se enfrenta esa realidad también de que es una persona que ha acabado con todas las libertades, con todos los derechos que podría haber existido, que gobierna el país de manera absolutamente arbitraria, decidiendo quién muere, quién no muere, quién está libre, quién no,
y es extremadamente popular, y para la mayoría de los salvadoreños probablemente dicen es algo bueno que Bukele haya llegado al poder. Mira, fíjate que es frustrante, pero porque lo que pasa es que además es un intercambio bien precario. Es decir, cuando dicen sí ha encarcelado gente inocente, sí puede que se esté torturando en las cárceles, sí es cierto que ya no hay división de poderes, pero nos quitó a las pandillas, es un conformismo social que parte de una sociedad muy apaleada a lo largo de los años, que cree que esa es la única forma. Es decir, nos quitó a las pandillas y por tanto debemos agradecerle y darle todo. La gente no puede considerar la lógica de sí, nos quitó a las pandillas, que es algo que debería haber hecho. Lo deberían haber hecho muchos políticos antes. Y eso no tiene por qué darle la prerrogativa de que nos pida a nuestros hijos inocentes. Esa debería ser la lógica de una sociedad, pero bueno, no lo es. Entonces, ¿qué nos toca como periodistas? Recordarle a la gente y contarle lo que está pasando, que la gente sepa. ¿Quieren seguirlo apoyando a pesar de que tortura? Bueno. Quieren seguirlo apoyando a pesar de que las cárceles son centros de tortura sistemática. Incluso informes internacionales de organizaciones prestigiosas lo han revelado. Quieren seguirlo apoyando a pesar de que fue socio de esos hombres que los masacraron a ustedes. Ok. Quieren seguirlo apoyando a pesar de que la prisión política ha vuelto al país como si fueran los años 80. Bueno, nos toca revelarlo, y el día que les toque a ustedes, que espero no lo celebraré, el día que ustedes lo padezcan, pues solo no digan que no se los contamos. Ahora, Bukele también nace sobre un entorno en el cual tampoco había una democracia que la gente sintiera que les entregaba nada. No hay nada que echar de menos para mucha gente en esa democracia que murió, ¿no? Para mucha gente no hay nada que echar de menos en esa democracia. Para la gente que vivía en los barrios de pandillas no hay absolutamente nada. Lo que pasa es que, claro, ese es el intercambio, ¿no? La lógica, se pasa bien rápidamente de la democracia a un dictador. Pero en el medio nadie se pregunta, ¿y si hacemos bien la democracia? ¿Y sabes quién es uno de las personas que más posibilidades tuvo de haberlo hecho bien? Bukele. El capital político que ese hombre tenía después de 2019 era absoluto. Bukele pudo haber elegido no ser un dictador. Bukele tenía mayoría en la Asamblea Legislativa en unas elecciones legítimas y la presidencia, bueno, legítima. Las pandillas le ayudaron a ganar. Ok, pero si, digamos, quitamos eso del escenario, Bukele tenía todo el poder. Lo hubiera podido utilizar para nombrar a jueces de carrera, como para ayudar a que se nombrara jueces reales en la Corte Suprema de Justicia. Lo hubiera podido utilizar para democratizar la Policía Nacional Civil y depurar de corrupción los juzgados, no para poner a los jueces que le hicieran caso. Bukele tenía la gran posibilidad en la historia salvadoreña de tratar de consolidar una democracia por la que nos matamos durante 12 años de guerra y por la que padecimos varias décadas de gobiernos ineptos, pero decidió otro camino. Es decir, mucha gente padeció una democracia raquítica como la salvadoreña, que le ejecutaron la derecha y la izquierda de una forma nefasta. Pero para mí la solución cuando una democracia falla no es elegir a un dictador. No me parece que Latinoamérica nos haya dejado el mensaje de miren, es una buena salida. Oscar, y hablemos precisamente de América Latina porque el modelo Bukele sigue siendo una muy buena manera de ganar elecciones en América Latina. Lo estamos comprobando a cada rato, digamos. Ha pasado en Ecuador, ha pasado en Chile, ha pasado en Argentina hasta cierto punto, en Perú, en Colombia muy claramente, de que candidatos de derecha o de ultraderecha en muchos casos dicen aquí vamos a copiar el modelo Bukele y lo vamos a aplicar tal cual, ¿no? Y hablar de la Espriella en Colombia, el ejemplo más reciente y más claro, de los que incluso imitan muchas cosas a Bukele y que logra ganar elecciones. ¿Qué te parece que tanto puede servir ese modelo en términos de decir, es un modelo que va a permitir superar la delincuencia, la inseguridad, que va a permitir que los países de América Latina sean más seguros si es que imitamos lo que hizo Bukele? Fíjate, a Noboa le está fracasando, por ejemplo, en Ecuador. Porque hay una condición que estos hombres tienen que conseguir, bueno, o Keiko Fujimori si lo intenta, o esa mujer si lo intenta en Perú, tienen que conseguir antes de ejecutar el modelo Bukele, que es contener todo el poder. O sea, Bukele le dice a un juez lo que tiene que resolver. Bukele le dice a un fiscal a quien tiene que capturar. Mientras no tengan todo el poder, es decir, mientras no sean unos autoritarios de manual, no van a poder aplicar el modelo Bukele. Por ejemplo, para que Bukele acabara con las pandillas, ¿qué hizo? Pesca con dinamita. Agarró todo lo que se meneaba.
Entonces, si agarras todo lo que se mueve, a todos los jóvenes de entre el sector de 25 y 29 años, la tasa de jóvenes de El Salvador capturados era el 16% de la población. 16%. Capturados los jóvenes hombres de entre esa edad. Entonces, si haces pesca con dinamita, vas a acabar con las pandillas y vas a acabar con un montón de gente inocente en las cárceles. Pero para hacer eso tenés que tener todo el poder. Entonces, a Noboa, ¿por qué le fracasó? Supongo que porque aún no tiene todo el poder. Bukele, cuando dice, si un juez libera gente que a Bukele no le gusta, ese juez es removido al día siguiente. Y o se exilia, como lo han hecho muchos, o lo mandan a un juzgado de pueblo en la frontera con Honduras, donde no va a decidir ningún caso importante. Es decir, ese modelo funciona si tenés todo el poder, pero ahora hay otra cosa. Todo esto que ha pasado de estos que quieren llegar a tener todo el poder para poder hacer lo que Bukele ha hecho, tienen que plantearle una crítica profunda a la izquierda latinoamericana. La izquierda latinoamericana, si no reflexiona por qué ha pasado esto, son unos inútiles. Porque tienen que preguntarse qué hicimos tan mal para que toda esta gente, si algunos son, algunos son tan estrambóticos que son ridículos de los que han ganado, o sea, es un espectáculo nefasto. Los Milei, los de la Espriella, han visto a esa gente, han visto lo que hacen para ganar. Entonces, la izquierda, que además fue tan indolente con las dictaduras de izquierda que no se atrevieron a decir con la boca grande que Venezuela era una dictadura, que no mencionan a Nicaragua porque prefieren no hablar de Nicaragua, y que durante tantos años no quisieron decir que Cuba es lo que es, una dictadura que ha aplastado y exiliado a un montón de gente. La izquierda, que se robó tanto y que siguió con esas discusiones estériles de pasillo, tiene que reflexionar porque es culpa de ellos también que esta gente ha llegado. Y además de eso, además del doble estándar en términos de democracia, que tú lo dices tan claramente, ¿no? De haber sido, de no haber dicho con todas sus letras que Venezuela, que Nicaragua, que Cuba eran dictaduras, también a la izquierda le ha costado mucho hacerse cargo del tema de la seguridad, del tema de la delincuencia, de entender que es la principal preocupación de las personas e intentar buscar soluciones efectivas. Sí, la izquierda le ha costado mucho definitivamente. Bueno, aquí en Chile lo han padecido, Noboa llega también por razones similares. En Colombia esa fue la bandera de la Espriella. En El Salvador, sin duda alguna, el FMLN le costó muchísimo y dio tumbos en ese sentido. Desde 2012 que pactó con las pandillas, después ellos mismos disolvieron el pacto cuando vieron que no era electoralmente un activo. Y entonces nos dieron el año más homicida de la historia de la posguerra de El Salvador, que fue 2015, con 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. No han descubierto cómo hacerle y no han terminado de entender cómo lograr imponer la fuerza del Estado respetando los derechos humanos, que es lo que debe hacerse. Yo sé que esto que estoy diciendo ahora, es increíble los tiempos en los que vivimos. Esto que he dicho ya parece que es de alguien naif. Respetar los derechos humanos. Suena como decir una estupidez, pero sí, bueno, hay que hacerlo. La izquierda nunca logró cuajar un modelo de seguridad, de intervención en la seguridad. Hicieron como 10 cosas diferentes. Ahora, el modelo de seguridad de la derecha es bien sencillo, son estados policiales y militares. Esos son los modelos. Es decir, menos garantías para los ciudadanos, más garantías para los militares y los policías. Pero también la izquierda, en su desesperación, y es un ejemplo claro, fue Honduras, con la expresidenta que perdió de Libre, y por eso ganó alguien a quien Honduras todos conocen con el exótico apodo de Papi a la Orden. ¿Por qué perdió? Ella lo que hizo es tratar de imitar a Bukele, la expresidenta Xiomara Castro. Lo que hizo es estados de sitio, cuando se sintió desesperada. Así de poco creativos, así de faltos de planes, ha acampado la izquierda en términos de seguridad en América Latina. Oscar, también hay otro elemento que es muy peculiar de El Salvador, que es el fenómeno de las maras, ¿no? Porque mucha gente probablemente cuando veía estas maras, que además tienen una presencia tan atemorizante, ¿no? Pensaría en organizaciones súper ultra sofisticadas, ¿no? En grandes redes de narcotráfico internacional, que es probablemente el problema que sí tiene Colombia, que sí tiene Ecuador, que sí tiene Perú, ¿no? Grandes redes de economía ilegal. Las maras eran una realidad mucho más precaria, ¿no? Y por lo tanto también más fácil de combatir y de desarticular. Sí, mira, las maras, en primer lugar, es la historia de cómo malas decisiones políticas y desatenciones del Estado generaron a un grupo criminal. Cuando las maras llegaron eran unos muchachos dispersos y perdidos, pobres, que vivían casi que en la indigencia. Si el Estado hubiera intervenido en ese momento, si el Estado hubiera tenido reales equipos de inteligencia ciudadana, hubieran detectado las pandillas mucho antes y disolverlas en ese momento era fácil. La mayor arma que tenían era una navaja. Pero como no les prestaron atención, aquello creció y se convirtió en un fenómeno mucho más complejo, y de ser 4.000 deportados
para el 94 acabaron siendo un ejército de 75,000 personas. Entonces, eso uno. Pero sí, eran muy diferentes. Nosotros con el New York Times hicimos un perfil del Faro y el New York Times hicimos una alianza para perfilar a las pandillas y el título era La mafia de pobres que atormenta a El Salvador. Era una mafia que cuando le calculamos su riqueza era como de 30 millones lo que hacía en un año, que suena mucho, pero si vos sos la Mara Salvatrucha y tenés 40,000 miembros, si eso lo convirtieras en un salario, que no es como lo manejaban, era de $40 al mes para cada uno. Es decir, era una agrupación muy violenta que lograba que padeciera un sufrimiento extremo una gran parte de la población salvadoreña, pero no eran un cártel de la droga. No, la mayor cantidad de cocaína que le decomisaron a un pandillero en El Salvador fue 1 kilo de cocaína al Barney hace años. Eso es algo que si se le cae de la lancha, una de las lanchas de un cártel mexicano, nadie se da cuenta. Claro. El Salvador también ha habido otras promesas con Bukele y con su posicionamiento público, Oscar, no solamente el tema de la seguridad, en que ha sido muy exitoso, también se presentó en su momento como una especie de paraíso del Bitcoin, ¿no? Y generó toda una serie de promesas al respecto. El primer país en que el Bitcoin era una moneda de curso obligatorio, legal. ¿Qué pasó con esa arista, digamos, de este personaje Bukele, que además de ser el sheriff, el justiciero, iba a ser también una especie de cruzado o de revolucionario de el Bitcoin y esta nueva economía? Mira, la idea del Bitcoin, en primer lugar, eran los delirios de lo diré con palabras coloquiales para que se entienda, de un niño pijo que siempre fue pijo, que nació en cuna de oro y se crió en cuna de oro. Y uno de sus hermanos menores es como muy cripto bro y le gustan esas cosas. Pero eso te habla de cómo Bukele, que tanto habla del pueblo, no conoce a ese pueblo. Él nunca ha sido parte del pueblo. Él siempre ha sido de ese entelequia llamada pueblo. Él siempre ha sido uno de la cúpula privilegiada del país. El Bitcoin te implica especular, que vos tengas un dinero y esperes que suba, baje, de repente sube y de repente vos lo cobras. Pero la gracia del Bitcoin es jugar con él ahí. Salvador tiene una economía en 60% de su población que la gente no puede especular, hombre, se cenan lo que ganan en la mañana. Entonces, ¿qué pasó con el Bitcoin? Que fracasó. Bukele creó la ley Bitcoin y la convirtió en moneda nacional, lo que implicaba que vos debías aceptar Bitcoin si eras un negocio formal, porque era una moneda nacional. Claro. Debías aceptarlo. Pero entonces, cuando eso fracasó, cuando las casetas de Chivo Wallet, que era como la wallet que creó para tener un Bitcoin en una wallet nacional, se convirtieron en casetas donde los perros callejeros pasaban a la sombra del sol. Literalmente, estaba llena de fotos las redes sociales de perros durmiendo ahí donde nadie entraba. Bukele se desesperó y el Estado hizo lo que hace siempre, que ha sido su único modelo económico real, sobreendeudarse. Salvador está sobreendeudado. Bukele le pidió al Fondo Monetario Internacional, que es el susto de los bitcoiners, un préstamo de $1.400 millones y el Fondo Monetario Internacional le dobló las rodillas. Le dijo a Bukele, te lo presto, pero derogue la ley Bitcoin. ¿Y qué pasó con Bitcoin City y todas esas promesas que se hicieron en su momento con grandes anuncios? Mira, eso es, en el libro lo cuento en el capítulo Bukele Ridículo. Prometió una ciudad Bitcoin que iba a tener, era de todo, pero además lo prometió en inglés para un público que reunió en una fiesta tecno. Y él, para presentarse ante ese público, se hace bajar en una proyección de un ovni, como una sombra. Él baja de un ovni. Bukele es muy estrambótico para eso. Y entonces, comparándose con Alejandro Magno, diciendo que iba a construir varias Alejandrías en el mundo, Alejandrías Bitcoin, no sé qué tiene que ver Bitcoin con las Alejandrías, pero que él iba a cambiar la historia de la humanidad. Eso se dijo en el discurso. Y desde El Salvador iba a empezar el cambio de la humanidad, con una ciudad Bitcoin que iba a estar a las faldas de un volcán. El volcán con su fuerza iba a permitir que se minara Bitcoin y esa ciudad iba a ser completamente autosostenible, iba a tener tren, que no tenemos en El Salvador, iba a tener aeropuerto, iba a tener helipuerto, iba a tener 0 impuestos y la gente celebró esa noche. Incluso un estadounidense de quien hablo ahí, Corbin Keegan, que se fue a las faldas de ese volcán, dijo, quiero ser el primer habitante mientras se erige la Alejandría de los nuevos tiempos. Vayan a buscar esa ciudad, El Salvador. Vayan, búsquenla. Busquen una piedra de esa ciudad en El Salvador. Ya llevamos más de 4 años desde que la prometió. Vayan a buscar esa ciudad. Pero en los medios internacionales no hay nada, no existe. Fue una maqueta que Bukele nos presentó. Pero en los medios internacionales, decenas de medios titularon que en El Salvador iba a haber una ciudad Bitcoin. Y luego no publicaron que no la hay. Es que esa es la eficiencia de los mensajes de Bukele. Ahí quedan. Y luego nadie te dice, hey, solo que sabes que eso no pasó. Nadie te dice, el SECOT, no nos dejan ir a las otras 21 cárceles.
el mundo le compra, o sea, todos los políticos ofrecen y todos los políticos mienten eventualmente. El problema de Bukele no es que lo haga, eso lo hace un político normal. El problema es que lo hace con una eficiencia extraordinaria. Óscar Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Un gustazo, Daniel, que siempre es un gusto conversar con vos. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Lo que Importa. Recuerda que durante toda la semana están nuestros contenidos al aire y recuerda también que estos contenidos tú los haces posible cuando te inscribes como socio, como mecenas VIP en nuestra comunidad Lo que Importa. ¿Cómo puedes hacerlo? A través de nuestro sitio web. Entra a loqueimporta.cl, ahí está la información de quiénes somos, nuestra declaración de principios, el equipo que hace Lo que Importa y también una pestaña con la cual tú puedes integrarte a la comunidad Lo que Importa a través de un pago mensual. Tú mismo decides, hay distintas categorías. Puedes ayudarnos a sostener este proyecto, a sostener los proyectos de investigación que estamos haciendo también y además regalarte, por cierto, en agradecimiento, algunos obsequios que son exclusivos para los miembros de la comunidad Lo que Importa. Recuerda entonces, en loqueimporta.cl, súmate a nuestra comunidad y ayúdanos a seguir haciendo el periodismo que hacemos aquí en nuestra casa editorial. Que estés muy bien y hasta la próxima. Lo que Importa fue presentado por Turismo City y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.